me he visto completamente forzado a hacerlo, así que mejor ni lo comentamos. Hola. Hace 17 años yo estaba con mi madre en una papelería a la que solía ir para mirar juegos de ordenador, de los míticos de FX, y pues principalmente para buscar cosas para clase, no sé, comprar algún cuaderno o lo que sea, y vi en la estantería un libro que tenía una carátula, una cubierta, que me llamaba mucho la atención, porque era un dibujo así clásico, de fantasía. Yo pues entonces no había leído ni visto prácticamente nada similar, o sea, sí conocía el término de dragones y mazmorras y estas cosas, sobre todo por la serie, pero nunca había visto ni leído nada así, quitando la serie. Y le dije, madre, ¿se vería usted en la posición, en la amabilidad de adquirir este volumen para mi persona? A lo que respondió que sí, por lo que me compró este libro, que es Cántico, el primero de la pentalogía del clérigo, de R.A. Salvatore. Un libro que, bueno, pues he dicho hace 17 años, este libro en esta edición es de 2008, efectivamente, y creo que el libro original es de 2002. O sea, si es así, estamos hablando de un libro algo avanzado de R.A. Salvatore. Lo leí pues de pequeño, lo empezaría a leer como muchos otros libros y lo dejaría abandonado, muy probablemente. Y un poco más tarde, pues creo que lo llegué a leer entero, si no me equivoco. Me acuerdo pues de Caderly, de la montaña esa con el templo, la escuela, los monjes y que iban a las catacumbas, me acuerdo de cosas. Yo creo que sí que me lo leí entero, pero hace muchos años. Y pues desde entonces, siempre que he escuchado R.A. Salvatore me acuerdo de esto, pero obviamente pues digo, quiero leer El Elfo Oscuro, que es su obra magna, yo creo. Su mejor personaje sin duda, considerado así. Entonces, pues hace unos años ya que empecé a buscar El Elfo Oscuro, me leí algunas páginas y demás, pero todavía hasta día de hoy, que estamos, bueno, hasta día de hoy no, pero hasta julio creo de 2025, pues yo no había leído ni siquiera un libro de El Elfo Oscuro o El Valle del Viento Helado, es decir, de Drizzt Do'Urden. Drizzt Do'Urden es el protagonista de esta saga, esta mega saga llamada La Leyenda de Drizzt, en la que se incluyen las trilogías del Valle del Viento Helado, El Elfo Oscuro, El Legado del Drow, Sendas del Desierto, ahí ya me lo estoy inventando, y muchas más. Hay muchos libros, no sé si lleva 43 o más, muchos libros. Pero hoy nos vamos a centrar en las dos primeras, que son El Valle del Viento Helado, que se constituye por La Piedra de Cristal, Ríos de Plata y La Gema del Halfling, libros publicados originalmente en el 88, 89 y 90. Y por otra parte vamos a hablar de El Elfo Oscuro, que se constituye por La Morada, El Exilio y El Refugio. Publicado, si no me equivoco, en el 90, 91, 92, creo. Y como decía, la leyenda de Drizzt, esta mega saga, está protagonizada por Drizzt Do'Urden, de la casa Do'Urden, o también conocida, antiguamente conocida, como Daemon Nasesbaernon. Creo que lo he dicho bien. Drizzt es un drow, un elfo oscuro, que es una de las razas implementadas en Dragones y Mazmorras, creadas anteriormente, no las creó R.A. Salvatore, sino uno de los, uno de los autores de Dragones y Mazmorras, de las campañas, y que R.A. Salvatore pues tomó prestado para poder darles un contexto, darles un background, un lore, y desde aquí pues se inicia una saga muy larga. Realmente no lo he contado bien porque primero hizo una trilogía, que es El Valle del Viento Helado, en la que simplemente incluyó a un drow. De aquí pues la gente se enamoró de este drow, era el mejor personaje, el personaje más carismático, más interesante y del que todo el mundo quería saber más, y fue ahí cuando Bob Salvatore, muy inteligentemente, dijo, vale, pues voy a hacer una trilogía de precuelas y os voy a contar pues la infancia de Drizzt o toda la historia de Drizzt, perdón, no de Drizzt,
y pues el contexto de los Drows, cómo es su sociedad, cuál es su, no sé, filosofía de vida, en general, todo sobre los Drows. Y le salió muy bien. Tan bien que mucha gente considera que El Elfo Oscuro es la mejor trilogía de la leyenda de Drizzt. Muchos otros consideran que es El Valle del Viento Helado. Yo creo que las dos primeras son las mejores y las obligatorias de leer. Pero bueno, en todo caso, las dos le salieron estupendamente bien. Como decía, Drizzt es un Drow. Un Drow es un elfo oscuro. Los elfos que conocemos por Tolkien, o pues anteriores, pero que pues formalizó Tolkien en el mundo de la fantasía, tienen una rama o una variante que son unos elfos que fueron castigados de manera divina por ser muy malos, por errores que cometieron o pecados que cometieron, y se les condenó a vivir bajo tierra. Viven en la Antípoda Oscura, conocida en inglés como Underdark. Si habéis jugado al Baldur's Gate 3 sabéis lo que es esto, que es un mundo subterráneo muy peligroso, muy peligroso, y pues ahí viven los Drows. Y Drizzt es un pequeño Drow al principio, que pues destaca mucho por sus habilidades en todo, absolutamente. Es pues una amenaza en potencia, no solo por su habilidad, sino porque además pues no le gusta mucho la sociedad Drow. No le gusta mucho cómo funcionan los Drows, porque él tiene otro pensamiento, o sea, otra filosofía diferente. Él piensa de otra manera y por mucho que le digan compórtate así, él no entiende muy bien por qué debería hacer esto. Entonces, bueno, no voy a contar mucho más porque esto es básicamente la historia del primer libro, de La Morada, del primer libro del Elfo Oscuro y del inicio de la vida de Drizzt. Entonces, pues si queréis saber más, leedlo. Pero, como digo, pues antes del Elfo Oscuro estaba El Valle del Viento Helado, en el que la historia no se centra en Drizzt principalmente, sino que se centra en Wulfgar el guerrero bárbaro, el Halfling Regis, Bruenor Battlehammer, Catti Brie y por supuesto Drizzt Do'Urden. O sea, trata sobre unos cuantos. Pues eso, se centra en varios personajes, en sus aventuras, en la historia de este grupo, de estas personas, bueno, estas criaturas más bien, y pues eso se extiende por 3 libros y la línea continúa. O sea, la línea temporal continúa luego después en El Legado del Drow, Sendas y demás. Sin embargo, después de este Valle del Viento Helado, como digo, pues se escribió El Elfo Oscuro. Entonces, siempre está, al igual que pasa en Star Wars, esa pregunta de ¿por dónde empiezo? ¿Por el Valle del Viento Helado, que es lo primero que se escribió, o por el Elfo Oscuro, que cronológicamente se sitúa anterior a El Valle del Viento Helado? Y así hago el Elfo Oscuro, el principio de la vida de Drizzt, el Valle del Viento Helado, pues sus aventuras después, y ya continúo con el resto de la saga si me apetece. En mi caso, yo no soy experto en esto, ni siquiera he leído El Valle del Viento Helado, solo leí un poco de La Piedra de Cristal, pero no he leído nada. Pero, pues, sí que he leído La Morada y El Refugio, o sea, El Exilio, pues, casi. Casi no yo. Estoy cerca de la mitad, pero no he leído mucho tampoco. Pero, pues, bueno, con La Morada he visto cómo son las precuelas, he visto un poco la diferencia con El Valle del Viento Helado, y he de decir que, en este caso, yo lo que recomendaría, primero que todo, sería que revisases un poco pues ambos libros, de qué van y cuál os interesa más, y ya pues de ahí decidáis. Pero por daros un pequeño punto que a lo mejor os puede ayudar, cuando tú por ejemplo ves pues no sé, las precuelas de Star Wars, ves la 1, la 2 y la 3, que se sitúan cronológicamente antes pero están hechas muchos años después, pues claro, ver primero una película del 99, otra del 2000 y 2003, no sé exactamente, más o menos, y luego saltas a una del 77, pues ahí hay un cambio extraño. O sea, como que no es natural ver primero unas películas posteriores, luego unas de 30 años antes, 22 años antes, y luego ya pues las más nuevas. Entonces yo tenía el miedo de que pues leyera El Elfo Oscuro, viera un estilo más pulido
del autor y otra forma de escribir, y luego saltar al Valle del Viento Helado, saltar a la Piedra de Cristal y viera como un retroceso en la calidad del autor. Sin embargo, por lo que he leído de la Piedra de Cristal, no es así. Sí que es verdad que se puede notar a lo mejor en algunas cosas, intuyo, pues que por ejemplo en el Valle del Viento Helado no tuviera pensado algo que iba a incluir después en el Elfo Oscuro, algún matiz de la historia de Drizzt, no lo sé, pero fuera de eso, pues la historia, o sea, el estilo, la forma de escribir de Salvatore es bastante similar, así que no hay problema. Además es que se escribió el primero del Valle del Viento Helado en el 88 y el primero del Elfo Oscuro en el 90. O sea, tampoco es que haya un cambio muy notorio. Y pues, ¿cuál sería mi recomendación personal? A ver, yo solo he empezado por el Elfo Oscuro. Mi recomendación personal, si no os llama la atención especialmente Drizzt Do'Urden como tal, sino simplemente estas historias de fantasía clásica, que es de lo que tratan al final, con criaturas clásicas de dragones y mazmorras, yo recomendaría empezar por el Valle del Viento Helado. Además, siempre utilizar el orden o seguir el orden de publicación siempre va a ser un acierto. Pero si os llama la atención especialmente Drizzt Do'Urden, yo creo que no está mal empezar por el Elfo Oscuro, sobre todo porque te va a enganchar a cómo es ese mundo, si no has leído nada parecido anteriormente, desde pues un personaje que llama mucho la atención y uno de los libros que se considera el mejor libro de R.A. Salvatore, como es La Morada. La Morada, el primer libro del Elfo Oscuro, del que sí que puedo hablar con propiedad, se cuenta ya entre uno de mis libros favoritos, sin duda. O sea, La Morada trata de cómo vive una persona reprimida, trata de cómo funciona la sociedad Drow, trata de cómo funciona el mundo de dragones y mazmorras. No sé, es increíble. No os penséis, cuando digo dragones y mazmorras, no os penséis que pues van tirando dados, o sea, no, es una historia de fantasía al uso, pero pues está ambientada en ese mundo. Es increíble, o sea, todo de La Morada me encantó. Le di un 5, pero sin pensármelo ni un segundo. Y Drizzt Do'Urden mola un montón, Thaknafein Do'Urden mola un montón, Malicia Do'Urden mola mucho también. Y no solo los personajes, sino la historia en sí, y ver cómo funciona esa sociedad, y ver una persona reprimida ahí dentro, no sé, a mí me encantó. Sí que hay que tener en cuenta que es fantasía clásica, que está escrita hace 37 años ya, me cago en la leche, pero pues yo le daría un try. Es increíble, tanto La Morada como pues ahora El Exilio que estoy leyendo, La Piedra de Cristal que ha empezado, tiene muy buena pinta. El Elfo Oscuro en general, o sea, la leyenda de Drizzt en general, y el Elfo Oscuro y el Valle del Viento Helado tienen, o sea, son muy buenas trilogías, lo sé de antemano, estoy seguro. Todavía no puedo juzgarlo con propiedad porque no he leído los 6 libros, pero sí que puedo decir que está siendo pues una de las experiencias más disfrutables que he tenido leyendo fantasía. O sea, lo recomiendo. No soy el mayor experto en fantasía, pero lo recomiendo. Y ya está, no tengo mucho más que decir, la verdad. No sé qué tan largo habrá quedado el vídeo. Quería hacerlo cortito simplemente para recomendar el Elfo Oscuro y el Valle del Viento Helado, y probablemente haya salido un vídeo de 20 minutos, pues soy pesadísimo. Pero bueno, me alegro, más contenido. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle un like, podéis recomendarme qué otras sagas así parecidas o trilogías dentro de la leyenda de Drizzt, o pues no sé, otros libros de los Reinos Olvidados. Si os gustan me los podéis recomendar en los comentarios. También podéis comentar esto del pelo. No os voy a dar la razón por la que me lo he cortado, porque es personal, pero bueno, es curioso. 10 años llevo, bueno, 9 años llevo ya con el pelo largo. Así que nada, a leer la leyenda de Drizzt. En la edición esa nueva de Minotauro, el compendio ese, yo no lo leería porque el papel es finísimo, tiene que ser súper incómodo, a gusto del consumidor, pero yo ahí no lo leería. Y poco más. Adiós.